Entiendo que estamos en contacto con nuestro amigo Miguel Ponce. ¿Estás allí, Miguel? Sí, señor. Bueno, Alegría escucharte, Mario. Se te escucha muy clarito. bárbaro. Y lo primero que quiero decirte con la misma claridad es feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un cumpleaños contradictorio, Mario, porque vos sabés que es mi primer cumpleaños como abuelo. Mirá. Por otro lado, estoy golpeado todavía porque en el día de ayer se me acaba de ir un amigo entrañable, al que en gran parte es uno de los que le debo la vida, ¿no? Porque, bueno, éramos compañeros en la facultad, él igual que yo, somos ingenieros industriales. Uh-huh. Yo era el presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería y en la Facultad de Ingeniería en la UBA, y allá por el fines del 74-75 aparezco en una lista, amenazado a muerte por la AAA, y el primero en acercarse solidariamente a, entre comillas, ofrecerme logística, ¿se entiende? Sí, sí. Y cobertura, Sí, fue claro. Mario. Recordemos además que estábamos en gobierno justicialista, era Isabel López Rega, ¿no es cierto? Cuando Sí, lo sí. de la AAA. Bueno, así que fue muy meritorio, y bueno, para que tengas idea de cómo siguió la vida, cuando asume su último cargo como presidente del INAES, invita a sus compañeros de la primaria, invita a sus compañeros de la secundaria, y de la universidad, de sus compañeros de facultad, al único que invita es a mí, me pide que vaya, y por lo tanto, como los demás estaban en grupo, a mí me sentó con su familia. Así que te imaginas, bueno, el abrazo que nos dimos ese día y todo lo demás fue para mí muy fuerte, porque inclusive nos habíamos hecho todos los que estábamos en contacto con él a la idea de que la venía llevando bien. Era un cáncer de garganta, vos sabés las complicaciones que esto implica, Sí, claro. pero claro, en las últimas horas, el sábado mismo, tuvo una descompensación que todavía no me queda muy clara por qué. Pero bueno, lo concreto es que inicialmente se dice que de un momento a otro se iba, de hecho salen comunicados avisando, luego la familia nos avisa, Ana sobre todo, nos avisa que no tenemos que anunciar porque todavía la muerte no estaba planteada, y bueno, y a la noche, cuando yo me levanté a la mañana, ya se había ocurrido el desenlace en la noche en la madrugada del domingo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Así que por eso te digo que es un cumpleaños contradictorio, ¿no es cierto? Bueno, Entre la gente que se va, ya se había ido el Tutacuanoff antes, pero el Tutacuanoff sí, por coronavirus, más otros amigos cerca, uno dice la puta, la bala, entran a pegar cerca, ¿no? Y no es por un tema de edad, porque Mario es menor que yo, era menor que yo, ¿no? Claro. Sí, bueno, aquí le rendimos un pequeño homenaje también, porque yo también lo conozco desde, no tanto como vos, pero sí del año 85. Claro, Y claro. en fin, porque nosotros estuvimos allí con Antonio Cafiero allá en aquella renovación del año 85. Sí, claro, Nosotros como sí, Seremos claro. Auténticos estuvimos allí, y bueno, a partir de allí se estableció una relación, y siempre he reconocido en Mario la capacidad de superarse por sobre el PJ. Siempre lo vi subiendo 1, 2, 3, 4 escalones arriba del PJ. Entonces, Y además metiéndose con temas que muchas veces no eran cómodos. Efectivamente. Digo, el tema de la investigación del tema de la legitimidad, del tema de deuda externa, el trabajo que hizo, es un trabajo que todavía, yo te diría, después de Olmos, sí, posiblemente el tipo más meritorio en estas cosas, en haberle dado visibilidad, en habernos hecho comprender a muchísimos que técnicamente no habíamos hecho un seguimiento tan acabado. Yo creo que ha sido de mucha envergadura, y ahora eso crece con el tiempo, ¿no es cierto? De la misma manera en que todos los sectores vinculados a las cooperativas, las mutuales, todo el movimiento de la economía social, lo tiene como un referente. Vos sabés que cuando llega este gobierno, él estaba emocionado para ir de embajador ante el Vaticano, y hay una movida muy fuerte, una presión muy fuerte de todo el movimiento cooperativo para que no fuera y se hiciera cargo del INAES. claro. Y bueno, y finalmente, lógicamente, fue lo que terminó ocurriendo, ¿no? Así es. Bueno, aquí te mandé la última entrevista que le hice, el 23 de marzo, la economía cooperativa en tiempos de solidaridad, Claro. a Mario Cafiero, así que ahí tenés, ya estaba. Yo te digo que igual vas a notar en la entrevista que no estaba... La voz, sí, estaba Sí, claro. muy débil, sí, Sí, muy claro. débil. Miguel, mira, a mí me interesa siempre hablar con vos porque vos tenés varias cualidades, además sos nuestro amigo, pero sos optimista, o por lo menos es lo que he percibido yo,
respecto de la recuperación económica en la Argentina. Y creo que eso es uno de los tipos que está viendo una luz al final del túnel. El túnel sería un poco la pandemia, ¿no? Y la luz sería la pospandemia. Y yo te pediría que nos describas, para tirar un poco de optimismo sobre esta realidad tan cargada de malas noticias, de encierros, ¿no? A ver, ¿qué es lo que estás viendo vos? ¿Qué perspectivas observás para que a este país, al cual le ha caído el riesgo país cayó la semana pasada a la mitad, pero todavía estamos un poquito alto? Contanos. 1108 está hoy, así que imagínate. Sí. Bueno, no, yo creo, te diría, primero, no tengo una lectura naif, ¿no es cierto? No es una lectura voluntarista, sino que así como cuando en su momento, contra toda la opinión de la cátedra, que era pesimista, y decían que íbamos a default, yo opinaba que íbamos a un acuerdo, bueno, de la misma manera ahora tengo algunos elementos que tienen que ver más con la economía real y con el análisis de lo que está pasando, que con, insisto, un tema voluntarista, ¿no es cierto?, que dijera inocentemente, no, todo va a andar bien, en un mundo que ahora empieza a analizar que en lugar de una B, en términos de reacción económica, estamos en una U, y algunos hablan de que vamos hacia una silla, es decir, ya hubo una caída, estamos allí abajo en una recesión internacional muy grande y ahora habría otra nueva caída con esta segunda ola. O sea, digo, los elementos externos también aportan niveles de pesimismo como para no ser un ingenuo ni naif. Pero tengo dos o tres elementos. El primer elemento, y algunos inclusive vinculados a lo político, el primer elemento es que claramente la economía real está dando muestras de que elude, supera o ignora la grieta. Y el mejor ejemplo que yo elijo para esto es el trabajo que está haciendo el Consejo Agroindustrial Exportador Argentino, donde están todas las gremiales del campo, la Unión Industrial Argentina, el gobierno, bueno, los sectores de la pesca ahora que se incluyen al final, y que están planteándose duplicar nuestras exportaciones porque están visualizando claramente que la propia crisis nos va presentando oportunidades en términos comerciales que están muy vinculadas a dos o tres temas internacionales centrales. Uno, la baja de tasa de interés de la Fed, ¿no es cierto?, y a nivel internacional. Segundo, el debilitamiento del dólar frente a otras monedas, lo cual lógicamente esa baja del dólar, diríamos, abarata nuestro endeudamiento. Y el tercer elemento es el aumento de las commodities. Yo no voy a decir que ya tenemos el viento de cola que tenía en tiempos de Néstor Kirchner, ¿no es cierto?, donde con las hojas 600, etcétera, pero sí tenemos hemos dejado de tener el viento de frente, por lo menos. Claro. Hoy yo te diría, o no tenemos viento, tenemos un viento de costado, porque los valores de las commodities, particularmente las nuestras, si además a esto le agregamos valor, si además a esto le agregamos que tenemos nuestra capacidad instalada de la cadena comercial global más importante que tenemos, que es precisamente la agroexportadora, donde pudiendo agregarle más valor podamos aprovechar las oportunidades que la propia pandemia nos plantea en términos de comercio internacional, yo a eso te agregaría el que hemos cerrado exitosamente los niveles de endeudamiento que había a nivel bonos. Ahora nos queda por delante el Fondo Monetario y el Club de París, con los que seguramente nos va a ser más fácil cerrar. Y miremos algo. Siempre hemos puteado, los que hemos estado en el campo popular particularmente, al fondo y a sus políticas. Bueno, ¿cuáles son las alternativas que hay? Y por eso yo estoy tirando medio como primicia esto. A ver. Y tengo indicadores. El primer formato habitual es un nuevo stand-by, ¿no es cierto? Sí. O sea, como dice Chodos, pedirle dinero al fondo para seguirle pagando al fondo. El segundo, el formato de los que utiliza el fondo hasta ahora, es el programa de facilidades extendidas, que por supuesto nos convenía en tiempo, porque en lugar de 3 a 5 años, como es el stand-by, estamos hablando de 4 a 10. Pero ¿qué tiene? Dos grandes contras. La primera contra es insalvable, que tenés que declarar insolvente, y no me imagino a Argentina declarándose insolvente cuando está queriendo conseguir volver a ingresar en los mercados financieros internacionales, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero además el fondo no te lo aceptaría,
porque el fondo dijo que vos estabas ofreciendo un camino de sustentabilidad para el repago de tus endeudamientos externos. Firmó eso el fondo, lo hizo público para ayudarte, entre comillas, a que cerraras bien con los bonistas. Entonces ahora no puede aceptar que vos vengas y le digas que soy insolvente. Y el segundo elemento negativo que tiene esto es que los programas de facilidades extendidas tienen muy rígidas condicionalidades. Cuando hablamos de esto, técnicamente son las tres reformas estructurales, ¿no es cierto? La impositiva o tributaria, la laboral y la previsional. Y yo creo que ninguna de las tres van a ser enfrentadas en estos tiempos de emergencia que se vive a nivel mundial. Entonces, estamos camino a una tercera, una nueva, una inédita, que se está trabajando con mucho secretismo en el staff máximo del Fondo Monetario, pero que ya Argentina está notificada de que va a haber. ¿Por qué? Cuando habla Guzmán anunciando el cierre con los bonistas bajo legislación extranjera, a mí me gustó mucho, bueno, escuchar como a todos los niveles de adhesión, pero lo más importante que dijo ese día es que 15 días después iba a presentar el proyecto en el Parlamento de Presupuesto 2021, es decir, mañana. Sí. ¿Y qué iba a contener de novedoso? Lo dijo al pasar, que íbamos a tener un déficit primario de alrededor de 4.5, fiscal por supuesto, fiscal primario, de 4.5% del PBI. Esto, cuando 4 días antes reiniciaste las negociaciones formales con el fondo, está diciendo que el fondo ya sabe que vas a presentar esto, cosa que en otro tiempo sería intolerable, con lo cual yo estoy pensando que va a haber un formato inédito hasta ahora, producto de la situación inédita que vive la economía mundial por el tema de la coronacrisis. Entonces, Argentina va a ser un leading case. ¿Por qué? Primero, porque es el principal deudor con el Fondo Monetario. El mayor monto que tiene a resolver el fondo es con Argentina, los 43.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Mientras que lo que viene es pensar que hay 43 países atrás que están esperando ver cómo cierra Argentina. Entonces, los dos elementos centrales que va a tener este nuevo formato que seguramente vamos a conocer cuando ya se hable más explícitamente alrededor de cómo cerrar es, vamos a tener tiempo, o sea, empezamos a pagar después del 2024. Lo mismo va a ocurrir con el Club de París, con lo cual vamos a tener despejado estos 3 años de gobierno que quedan hasta el 2024 por parte del actual presidente, liberado de pagos externos de envergadura. Segundo, se va a permitir, precisamente por no exigir estas condicionalidades rígidas, elaborar programas de crecimiento con el objetivo de que cuando haya que enfrentar los pagos y los repagos a los que te has comprometido con los bonos, con el fondo y con el propio Club de París, estés en condiciones de hacerlo. Es decir, tiene sentido pensar que el trabajo de este Consejo Agroexportador Industrial Argentino haga esfuerzos, ¿no es cierto?, por aumentar el tema exportador, porque el tema exportador va a ser clave en este marco de lo que estamos hablando. Desde esa perspectiva yo digo, podemos, si somos inteligentes y si logramos que algo que estos días es, yo te diría, patético en algunas cosas, ¿no es cierto?, que la política deje de ir a contramano de la economía real. Yo estoy cansándome de repetir que así como en su momento yo decía en el comercio exterior, y te lo dije en el programa tuyo, que era necesario desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para perjudicar nuestros vínculos comerciales, en términos políticos es necesario desgrietizar las actitudes políticos partidarias para no joder más a la economía real ni profundizar la crisis que vive nuestra gente. Salir de este ámbito como si estuviéramos en un año electoral, como si se votara en noviembre. No, muchachos, en noviembre se vota en los Estados Unidos, no acá. Queda claro. Lo decís por Mauricio Macri, que hizo ayer una declaración muy dura contra el gobierno. Lo de Mauricio es una frutilla al postre. Lo digo por el espectáculo en el Parlamento, por algunas actitudes dubitativas que tuvieron muchos cuando vimos esos espectáculos y esas imágenes alrededor de la chirinada cerca de la Casa de Gobierno, de la Quinta Presidencial, ¿no es cierto?, de los policías armados, y este tipo de cosas que pensábamos
creíamos nosotros que nuestros hijos o nuestros nietos no iban a llegar a ver, que habían quedado en el pasado, que nos había tocado vivir a nosotros, pero sin embargo, bueno, ha ocurrido, ¿no es cierto? Y yo hubiera esperado una más férrea salida de todos aquellos que hemos padecido en su momento, los que dijimos nunca más, que realmente se comprenda que cuando dijimos nunca más, era nunca más, no que íbamos a volver a ver estas imágenes tristes. Entonces, digo, lo de Mauricio viene, y el enfrentamiento inclusive de la semana pasada entre Capital y la Nación, ¿no es cierto?, la administración de la Nación, por todo el tema coparticipación, etcétera y demás, me parece que no son elementos que vayan precisamente en la línea que está recorriendo la economía real y que necesitamos recorrer también en la política. Creo que está faltando esa grandeza. Lo de Mauricio es un detalle más. Yo ayer me indigné y puse directamente patético. Después de 4 años de éxitos, entre comillas, junto al mejor equipo de los últimos 50 años, nos vienen a decir cómo hay que hacer las cosas que no pudieron hacer, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Así es. Ahora, voy a aprovecharte unos minutos más y después ya te vamos a liberar, porque aparte es tu cumpleaños, pero unos minutitos más. Vos estás hablando del comercio exterior, como lógicamente, por otra parte, es digamos, el mundo es infinito en relación a nuestra potencia de exportadora. Además nos genera divisas que son siempre escasas en la República Argentina. Al mismo tiempo, da la impresión de que algunos precios por, digamos, la menor actividad económica han caído. ¿Vos crees que esto puede afectar o que en el mediano plazo efectivamente las posibilidades de la exportación nos van a llevar, qué sé yo, a los 100.000 millones de dólares de exportación en no tanto tiempo? Digamos, creo que hay cosas que podemos responderlas porque dependen de nosotros y de lo que hagamos, y hay cosas que tienen que ver con los mercados internacionales y la economía internacional donde poco podemos nosotros influir. Entonces, creo que el marco internacional pasa a ser el principal y que condiciona mucho de lo que podamos hacer acá. Lo que sí creo es que las necesidades de nuestras producciones están creciendo y van a crecer a nivel mundial. Ayer veía que ha explotado nuevamente en algunos lugares ya fuera de Asia la gripe o fiebre africana en los cerdos, ¿no es cierto? Y esto vuelve a generar otra situación de necesidad de que las producciones como las nuestras van a tener demanda creciente, porque lógicamente se van a poner barreras arancelarias a todos aquellos países donde la situación de pandemia genere amenazas de nuevas pandemias, que es lo que está ocurriendo con esto del cerdo, ¿no es cierto? Entonces hay que estar muy alerta y muy atenta a oportunidades que se van presentando y que hay que rápidamente dar respuesta. Cuando hablábamos con vos la última vez, yo te comentaba que Vietnam había cerrado sus fronteras para garantizar su soberanía alimentaria y no se exportaba 1 kilo de arroz, que es una de las producciones. ¿Y esto qué implicaba? Que competidores directos nuestros salen de mercado y entonces, lógicamente, ahí hay que tener una respuesta muy rápida de nuestra producción de Corrientes y de otras zonas arroceras nuestras para aprovechar esas oportunidades. Por eso es tan importante que la Cancillería Argentina agilice y fortalezca algo que desmanteló Forí, que es el área de negociaciones económicas internacionales. En este sentido, tengo que decirte que el fin de semana me alegró muchísimo porque ya empezó a funcionar allí en Unión Europea Pablito Grispun, que es un embajador con mucha experiencia, pese a su edad, ¿no es cierto?, es más joven que nosotros dos, pero con mucha experiencia en área de negociaciones económicas internacionales, y justamente frente a Unión Europea el embajador a partir de ahora es él, lo cual nos trae por lo menos confianza en que hay un expertise que puede ser puesto al servicio precisamente de esta recuperación. Excelente. Ojalá, ¿Es el hijo de Bernardo Grispun, no? Es uno de los hijos de Bernardo. Mira. Sí, es Gustavo, que trabaja aquí, que es de manera independiente y particular, y Pablo, que siempre estuvo en Cancillería, estaba en su momento, era mano derecha de Sigal en el área Mercosur, en negociaciones económicas internacionales. Así que, bueno, tiene mucha ya experiencia en precisamente todo este tiempo en las negociaciones económicas internacionales vinculadas en su momento a Mercosur y luego ahora a Unión Europea.
Bien. Bueno, te cambio un poquito de materia, pero Sí, 3, 4 minutos más. por favor. El asunto es así. Bueno, la pandemia ha hecho que todos los países del mundo hayan tenido que emitir moneda, Sí, lógicamente, claro. para cubrir una situación absolutamente excepcional. Sí, No obstante, en la Argentina hay algunos que yo no sé cómo llamarles porque ellos se llaman libertarios, pero sí, que ya están anunciando hiperinflación. sí. Y evidentemente todavía la baja velocidad de rotación del dinero hace que no tengamos perspectiva de incremento inmediato de Está claro. inflación. Ahora, en el mediano plazo, ¿vos ves algún riesgo en esta dirección? Es decir, ¿alguna nube en el horizonte o pensás que el equipo económico va a mantener bajo control esta situación? Bueno, como siempre, creo que este es un tema dinámico, ¿no es cierto? Es Sí, decir, lo que claramente. hablemos hoy, mañana puede variar, pero tratemos de sacar conclusiones de esto que vos muy bien traes sobre la mesa, porque es una preocupación central, que paradójicamente también está atado al tema de la preocupación por el dólar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, los que hablan de hiperinflación son los mismos que decían que íbamos a default, exactamente los mismos. El que antes decía, vamos a default, ahora te amenaza con hiperinflación. A mí muchas veces hasta me sorprende, te lo digo en términos personales, que muchas empresas sigan pagándole a estos gurúes, ¿no es cierto?, de los desastres, para que vengan y les cuenten cosas que finalmente no terminan ocurriendo, pero Sí. insisten y cobran importantes honorarios por ir a decir, a lo mejor, cosas que los dueños de esas empresas están esperando escuchar. Bueno, dejemos, esto es aparte, son broncas que hacen al mundillo de los que nos toca trabajar en estas cuestiones. Mm. Yo creo que obviamente es una preocupación importante cómo se le ha dado a la maquinita. Se le ha dado a la maquinita en todo el mundo, en algunos casos con espaldas que hacían poder resistir, digo, el Banco Europeo, ¿no es cierto?, ha dado la Mm. mayor, el mayor plan Marshall, llamémosle europeo, de su historia, y nosotros y en todos lados, bueno, en algunos lugares como en Estados Unidos, el propio presidente firmando cheques para cada uno de los estadounidenses por más de $1.000, ¿no es cierto? Es Sí. decir, este tipo de cosas que son impensables en otro momento, hacen a que tengamos todos que mirar muy desprejuiciosamente, sin traer viejos prejuicios, las situaciones que se están viviendo. Obviamente una preocupación del gobierno y del equipo económico tiene que ser cómo absorber toda esta masa, ¿no es cierto?, de emisión que se ha dado sin diríamos, respaldo, que ha llegado a la situación que se han agotado ciertos billetes y ahora estamos importando billetes de 200 desde Brasil, ¿no es cierto? Sí. Es decir, estamos en una situación muy particular de uso de dinero. Ahora, me parece que mañana, cuando conozcamos el presupuesto, vamos a ver que el gobierno va a poner como hipótesis que el tema inflacionario va a rondar, desde una perspectiva oficial, a puntitos más, puntitos menos, alrededor del 30. Pero que también la devaluación de nuestra moneda también andaría alrededor del 30, con lo cual nos está indicando esto que, dos cosas. Uno, que aquellos que apuestan a la brusca devaluación debieran rediseñar sus horizontes, porque creo que el gobierno está diciéndonos que va a persistir con esta política de achicar la grieta desde aumentar gradualmente y por goteo el dólar oficial. Es decir, todos sabemos que nuestra moneda oficialmente ha quedado retrasada en relación a las monedas de otros países emergentes. Lo más preocupante es siempre, hay que mirar con lupa, el vínculo real dólar versus pesos dólar. ¿Por qué? Porque cuando se deteriora esa relación que tiene que ser virtuosa y equilibrada, se joden de manera directa el trabajo de todas las pymes
industriales exportadoras de Argentina, las productoras de las manufacturas de origen industrial, que tiene como 70 u 80% de su destino Brasil. Entonces, si deterioramos competitivamente por un tema cambiario nuestras posibilidades exportadoras, estamos jodiendo, diríamos, a muchos laburantes de esas pymes exportadoras particularmente del centro del país, Córdoba y aledaños. Entonces, me parece importante tener en cuenta esto. Yo hoy descarto una hiperinflación, porque además creo que la recesión generalizada hace de que tengas que frenar precios si quieres seguir vendiendo. Así en muchos rubros. En otros rubros empieza a haber algún tipo de, diríamos, escasez o algún tipo de desabastecimiento, y me preocupa que esos desabastecimientos se puedan llegar a dar en algunos rubros industriales, en la entrada de algunos insumos industriales, en algunos productos terminados también se da, pero mucho menos. Creo que la preocupación, y esto lleva a un debate, que por supuesto es una interna no cerrada, dinámica también, entre aquellos que dicen que hay que parar ya la sangría que implica los $200 para ahorro, ¿no es cierto?, versus aquellos que dicen no se puede cerrar porque se daría una muy mala seña, que en eso está Guzmán, y que lo vamos a ir cerrando de esta manera, ¿no es cierto?, generando, diríamos, instrumentos de inversión en pesos atados al valor dólar, que esto lo vamos a ver seguramente aparecer de manera inmediata junto con el presupuesto. El día que mañana, que es cuando se presente el presupuesto, nos va a extrañar dos cosas: que no aparezca simultáneamente un programa impositivo, que va a aparecer días después o semanas después, pero sí van a aparecer algunas metas de recaudación vinculadas a lo impositivo, y por otro lado el hecho de que seguramente también allí se van a anunciar instrumentos financieros de ahorro en pesos que privilegie nuestra moneda, pero que estén atados a valor dólar, para ver si de esa manera se achica la demanda en dólares, ¿no es cierto?, que ha venido creciendo de manera constante estos últimos 4 meses por lo menos. Así es. Eso también habilitaría que resurja el crédito. Ahora sí, la última, porque vale. Pero que tiene que ver con el papel de tu partido, es decir, de la Unión Cívica Radical. Sí. ¿Cómo lo estás viendo? Porque bueno, yo he participado en algún Zoom donde ha participado también Ricardo Alfonsín. Sí. Bueno, da la impresión de que los radicales hoy no tienen una dirección unívoca, que hay distintas expresiones. ¿Por qué no nos contás un poco cómo estás viendo y qué repercusión puede tener el resultado de la interna en la provincia de Buenos Aires, que está ahí al caer? Sí, correcto. Te diría, bueno, contigo lo hemos hablado más de una vez, desde Gualeguaychú a la fecha, desde la convención aquella de Gualeguaychú, donde se resolvió la alianza chica en lugar de la alianza grande, donde se resolvió dejar a los sectores progresistas de lado y sumarse a la derecha histórica de Argentina. Hay una diferencia muy notoria, que lógicamente ha ido variando con el tiempo, de manera favorable a todos aquellos que desde un primer momento cuestionamos esa conducción. Si ya cuando hicimos la última convención en Parque Norte nos tocó decir a más de uno, cambiemos ya fue, imagínate después del triunfo de Alberto Fernández en las elecciones, ¿no es cierto?, y el final, yo diría, a toda orquesta del gobierno del PRO, esta sensación de bronca y de cuestionamiento a la conducción de la nomenclatura partidaria, de la formalidad partidaria. Imagínate cómo ha ido creciendo. Hoy por hoy, yo te diría, expresan esa bronca a nivel nacional que se extiende a lo ancho y a lo largo de todo el país, a través de un espacio denominado radicalismo auténtico. Expresa a los amigos de Federico Storani, de Casella, del presidente de la convención Jorge Sapia, nosotros, los amigos de Santa Fe, Chubut, La Pampa, bueno, Tucumán, Salta, el lugar donde vayas, los sectores que hoy por hoy aparecen más dinámicos son precisamente los sectores más cuestionadores. En la provincia de Buenos Aires se ha cerrado hace horas las alternativas para la conducción partidaria del Comité Provincia, y hay dos alineamientos, uno que lleva como candidato a
pose, ¿no es cierto?, de el intendente de San Isidro, tras el cual ha ido la gente de Casela, Storani, los amigos de Evolución, o sea, el movimiento de Martín Lustó en la provincia de Buenos Aires, los amigos del espacio de pensamiento alfonsinista que orienta a Ricardo Alfonsín, los amigos del Changuí Cáceres, es decir, todos los sectores que vienen cuestionando esto desde hace tanto tiempo, van unificados para intentar que desbloquear algo que, claro, a esta altura ya nada nos asombra, que es que Salvador, así como dejó a su hijo encabezando la lista de diputados, ¿no es cierto?, por la provincia de Buenos Aires en su momento, ahora quiera dejar a su hijo político, Maxi Abad, con apoyo de Vidal, con apoyo de extrapartidarios trabajando en la interna partidaria, pretenda dejarlo como presidente del Comité Provincia. Yo creo que nuestros amigos que te mencionaba antes van a hacer todo lo posible, se han puesto muy nerviosos, no han querido hacer una prórroga electoral y hoy como si fuéramos marcianos, mientras el país está hablando de la coronacrisis, de las cosas que tocábamos antes, nosotros estamos hablando de votar en un mes, en octubre, es una locura total. Bueno, en Ciudad de Buenos Aires lo resolvimos muy rápidamente y en minutos se resolvió la postergación para marzo del año que viene. Bueno, en la mayoría de los distritos está ocurriendo esto, en la provincia de Buenos Aires por algunas picardías están pretendiendo, bueno, decir que se mantiene las elecciones. Yo creo que fue un apriete para precisamente, antes de que se deteriore más todo lo que es el pensamiento, diríamos, neoliberal, ¿no es cierto?, que nos ha fisurado de manera tan notoria en el último tiempo, intentar generar esto que, a mi juicio, es casi una burla a la historia partidaria. Pero bueno, ahí estamos parados y nosotros apostamos, lógicamente, a seguir fortaleciendo todos aquellos sectores que están construyendo autonomía para ver si podemos empezar a recuperar la identidad perdida. Muy bien. Bueno, Miguel, que disfrutes el día de este nuevo cumpleaños, que sean muchos más, y bueno, te dejamos con tu familia. Muchísimas gracias y ha sido una alegría estar con ustedes también en el día de hoy. Chao. Bárbaro. Bueno, abrazo. Bueno, hemos hablado con Miguel Ponce, el ingeniero Miguel Ponce, que preside la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical, y ustedes lo vieron, con una mirada optimista sobre el devenir de la economía argentina, una vez que, lógicamente, empecemos a atravesar esta pandemia, en la cual él también ve una cantidad de oportunidades. Vamos a un tema musical y después seguimos hablando con Rodrigo Gómez desde Europa.